La Escuela Técnica Profesional GT Prisma Perú les da la bienvenida al programa de capacitación virtual y formación laboral especializado en supervisor en prevención de riesgos laborales, en minería, industria, construcción e hidrocarburos. Este programa estará a cargo de un especialista en el tema que veremos a continuación. Todo el material adjunto, así como preguntas y respuestas, estará a su disposición en esta plataforma virtual, la cual cuenta con diversas opciones y funciones que hará de su experiencia mucho más dinámica y productiva. Cualquier consulta podrá ser enviada al correo tutorvirtual@gdprisma.edu.p. Demos paso a la ponencia. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Sean ustedes bienvenidos a este curso y capacitación donde vamos a navegar un poquito a través de la historia y vamos a conocer todos los cambios que han sucedido durante todos estos tiempos con la seguridad y salud en el trabajo. Permítanme presentarme, soy Alexander Navarro Palomino, supervisor de seguridad y salud ocupacional. Conmigo vamos a llevar toda esta capacitación y, como ya les dije, vamos a navegar a través de la historia en donde vamos a remontarnos a los años 400 hasta nuestra actualidad y vamos a ver qué cambios han habido, ¿no?, con la seguridad y la salud en el trabajo. Bueno, pues, siendo esta introducción, muchachos, amárrense sus cinturones y naveguemos a través de la historia con lo que es la seguridad y la salud en el trabajo. Para empezar, vamos a ver aquí unas fotografías, ¿no?, en la que vamos a ser un poquito observadores y vamos a sacar desde nuestro punto de vista nuestra propia línea, ¿no?, de comentarios y vamos a ver pues si es que por aquel entonces estaba bien o estaba mal lo que se hacía. Bueno, aquí ustedes están viendo al lado derecho de su pantalla una fotografía, ¿no?, que básicamente es de la construcción de un rascacielos, el famoso rascacielos Rockefeller Center, ¿no?, allá en los Estados Unidos. Y vemos pues a un grupo de trabajadores, ¿no?, sentados sobre una viga de metal, ¿no?, más o menos a una altura del piso 69. Ellos están almorzando ahí y si ustedes pueden ver, ¿no?, pueden observar, mejor dicho, la altura, ¿no?, hacia donde ellos están. Yo les hago una pregunta. Si eso sucediera en nuestra actualidad, ¿ustedes creen que esos señores seguirían trabajando? No, ¿verdad? Entonces, imagínense, en ese entonces, en ese tiempo, pues no había mucho control de seguridad. La gente básicamente trabajaba de forma insegura, ¿no?, con unas condiciones inseguras, ¿no? Entonces, ¿cómo se permitía todo esto, ¿no? Y por eso es que habían tantas muertes también. Aquí vemos otra fotografía y también vemos la altura que tiene, ¿no? Vemos ahí una acción incorrecta de parte del trabajador, ¿no?, de parte de este obrero. Y esta fotografía fue tomada pues en el rascacielos también Rockefeller, ¿no?, a una altura aproximada de 244 metros, ¿no? Imagínense. Si hoy en día nos dicen que a partir del 1,80 m de altura debemos usar un arnés de seguridad, imagínense en ese entonces, que no había ni cinturones de seguridad siquiera, ¿no? Entonces, y así sucesivamente, ¿no? Hay muchas fotografías y nosotros buscamos en la web, buscamos en las redes, vamos a encontrar infinidad de fotos de ese entonces, ¿no? Pero les hago una pregunta, señores, señoras, señoritas que también puedan estar conectadas, ¿no? ¿Cuántos accidentes o enfermedades ocupacionales creen ustedes que pudo haber ocurrido en este tipo de construcciones? Muchas, ¿verdad? Incalculables. No hay una estadística que nos diga más o menos que cuántas personas por día morían, ¿no? Porque no solamente hablamos de una construcción, hablamos de muchas construcciones, ¿no? Entonces, ahí vamos a ir detallando y vamos a ir sacando nuestra línea. Es por eso que le dije, ¿no? Vamos a embarcarnos en la línea del tiempo para ir navegando poco a poco, ir viajando a través de los años y vamos a ir
viendo pues una serie de imágenes y sacándonos una propia conclusión. Bueno, aquí tenemos dos imágenes más, una de ellas es de la presa Jover, ¿no? Y se calcula, pues, se tiene un registro, según se dicen los historiadores de aquel entonces, ¿no? De que hubo más o menos algo superior a los 1000 muertos, ¿no? Pero en el canal de Panamá, pues, supera mucho más la cantidad de muertos, ¿no? Nos habla de casi 20.000 muertos aproximadamente, ¿no? Ahogados, caídos, no aplastados, no lo sé, pues tantos peligros que esta gente estuvo expuesta, ¿no? Y murieron pues de una y mil formas, ¿no? Entonces, dicho esto y viendo pues las demás imágenes, ya sacamos nuestra propia conclusión, ¿no? Cómo es que se trabajaba antiguamente ahí, ¿no? Pero con el tiempo ya salen algunos médicos, salen algunos historiadores, ¿no? Y cambian, ¿no? Ya empiezan a cambiar el sistema de seguridad. Pero, ¿cómo logran esto? ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo es que los científicos se dan cuenta y comienzan a darle un cambio, ¿no? Un giro, ¿no? De poco a poco al sistema de prevención de seguridad? ¿Por qué? Porque le ponen mayor interés a los riesgos, al control de riesgos, se preocupan más, ¿no? Porque si vemos en la foto anterior de ese trabajador que está pues parado, ¿no? sobre una de las vigas, ¿no? A una altura de casi 250 metros, entonces ya saben que el peligro está ahí en altura y se preocupan por controlar el riesgo, ¿no? Para que este riesgo no se convierta en algo fatal. De repente ya innovan una manera de que este trabajador no se pueda caer, ¿no? Una vez que ellos lograron esto, de poner mayor interés, ¿no? al control de los riesgos, se crean los registros. Ya hay un registro de básicamente cuál era lo más peligroso ahí, ¿no? Dónde tenían que poner más énfasis en aplicar una medida de control en este tipo de construcciones. Y lógico que hay una mayor preocupación por la seguridad y la salud, pues, en el trabajo, ¿no? Entonces, ya empieza, como ustedes se van dando cuenta, ya va dando un giro de poco a poco, ¿no? Es como un engranaje, ¿no? Va girando un diente, gira otro diente y así sucesivamente para que la máquina vaya avanzando. Vamos a centrarnos ahora en la historia, ¿no? En la historia de la seguridad y la salud. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Entonces vamos a seguir caminando y vamos a encontrar otra fotografía, ¿no? Otra imagen, en donde nos dice, ¿no? En la antigüedad no se implementan las medidas de higiene y seguridad apropiadas, pero los primeros trabajos estaban abocados a la construcción de los instrumentos, luego en base a cerámica. Y como ustedes pueden ver, ¿no? Pueden ver ahí en la fotografía, ¿no? Van a ver que vemos ahí a dos señoras, una de ellas pues que está básicamente trabajando la cerámica, ¿no? Para que se convierta en algún utensilio, en una olla, en una jarra, en una taza, qué sé yo, en un plato, ¿no? Y al fondo vemos a otra señora también, ¿no? A otra dama que está pues básicamente haciendo un trabajo de orden y limpieza, ordenando todo lo que la cerámica que ya está pues fabricada o que ya está lista para poder ser usada, ¿no? Después vemos esta imagen, ¿no? Esta otra imagen aquí, y quizás a algunos se le viene a la mente las pirámides, ¿no? La construcción de las pirámides de Egipto. Esto más o menos en los años 4000 antes de Cristo, ¿no? En donde decían pues que el faraón era el encargado de dar las medidas de protección. Y muchos nos preguntamos qué medidas de protección habían en ese entonces, ¿no? Si nosotros vemos la imagen, ¿no? ¿Qué nos dice la ley ahora? Que debemos trabajar con implementos de seguridad. Pero ahí vemos personas que están básicamente pues casi desnudos, ¿no? Trabajando solamente con una especie de turbante que les cubre, ¿no? Y bueno, bajo las inclemencias del tiempo, el sol, el frío, ¿no? Y tantos
peligros a los que ellos estaban expuestos ahí, ¿no? Insolación. Y si nos quedamos aquí un ratito, aquí en esta imagen, se nos viene a la mente que muchos de ustedes habrán visto, ¿no? Muchos, yo creo que no. Siempre para Semana Santa pasan este tipo de películas y una de ellas es Moisés. Y en Moisés, ¿qué vieron ustedes? ¿Se acuerdan cuando Moisés le construye pues toda la ciudadela al faraón? Bueno, básicamente esta imagen es parte de ahí, ¿no? Y miramos pues que al momento de levantar estructuras gigantes, cuántas personas pues morían aplastadas, cuántas personas morían porque se caían, ¿no? Existían quizás ya algunos sistemas de trabajo, ¿no? Como por ejemplo la polea, y existía la canastilla pues que podía elevar a la persona, ¿no? Para que pinte, para que cubra, para que haga trabajo de tapado con barro, qué sé yo, ¿no? En ese entonces. Entonces, nos dice aquí que ya el faraón era el encargado, ¿no? de aplicar ciertas medidas de protección, pero también se tenía una especial consideración con los fabricantes de armas y con los embalsamadores, ¿no? Que eran personas importantes para el faraón, ¿no? Y los demás pues casi eran personas esclavas, ¿no? Que hacían trabajos ahí en las diferentes construcciones en el antiguo Egipto, ¿no? Por los años 400 antes de Cristo, miren, seguimos navegando. Este científico, este filósofo, este padre de la medicina, que es Hipócrates, por primera vez describe la intoxicación del plomo como una enfermedad ocupacional. Es decir, descubre él, a través de ya pacientes que había tenido, el porqué que era que los pacientes, los trabajadores morían o fallecían, ¿no? Entonces, a través de sus investigaciones que él hace, descubre que estos pacientes morían por inhalación de plomo o el contacto con el plomo, ¿no? ¿Por qué? Porque trabajaban en la mina o este mineral lo trabajaban de alguna u otra manera. Entonces es que ya él descubre eso. Ya en la Edad Media ya se llevan a cabo las primeras observaciones de las enfermedades de los mineros, ¿no? Por Agrícola y Paracelso. ¿Quién fue Agrícola? ¿Quién fue Paracelso? ¿O qué hicieron? Lo vamos a ver un ratito más adelante, ¿ya? Pero ya aquí ya, por ejemplo, en la Edad Media ya nace la industria, ¿no? La industria ya salen las máquinas, ¿no? Y esto lo vamos a ver qué es lo que pasa después aquí, con la aparición de las máquinas. Por ejemplo, Paracelso efectúa experimentos, ¿no? Para encontrar remedios específicos para enfermedades específicas. Y él tenía una frase que decía que lo similar cura lo similar. Es decir, sobre el mal de las minas y otras enfermedades de los mineros. Entonces, si ya Hipócrates había descubierto o ya había logrado ver o encontrar que los trabajadores morían por intoxicación de plomo, él ya se preocupa y de ahí dice pues que la mayoría de fallecidos eran más que todos los trabajadores mineros, ¿no? Entonces ya describe como las enfermedades, como este mal, ¿no? Como lo describe las enfermedades de las minas o enfermedades de los mineros, ¿no? Entonces aquí pues Georges Agricola, que también fue otro científico, resalta la importancia de contar con ventilación y mascarilla durante las faenas mineras. Miren que ya empiezan a surgir ya el uso de implementos de seguridad, ¿no? Si en el antiguo Egipto pues no se utilizaba esto, entonces ya con el pasar de los años ya se descubre pues que para trabajar dentro de las minas, dentro de los socavones, es importante que tengan ventilación estos trabajadores, es importante el uso de mascarillas. Así minimizaban, ¿no?, el riesgo de contraer una enfermedad pulmonar, porque ya cuando lo que respiraban muchas veces se les quedaba en la mascarilla, ¿no? Ese polvo, ese conjunto de elementos que muchas veces no vemos, pero que lo tenemos en el ambiente, ¿no? Y lo respiramos. Entonces ya poco a poco van descubriendo ya una medida de control, ¿no? Ya empiezan a preocuparse por controlar los riesgos, ¿no?
de todas las actividades que había y a lo que los trabajadores estaban expuestos, ¿verdad? Entonces, ya en los tiempos modernos, Bernardino Ramazzini, ¿ya?, publica su obra considerada fundación de la actual medicina del trabajo, es decir, disertación en torno a las enfermedades de trabajo. ¿Ya? Hay una observación de la supuesta causa del daño. Muchos se preguntaban por qué moría tanta gente, por qué morían tantos obreros, ¿no? ¿Qué era el mal que los aquejaba, ¿no? Entonces, ¿por qué? Si básicamente ellos no morían pues por caídas, no morían por aplastamientos, pero sí llegan a descubrir que el daño principal que mataba a esta gente era pues la contaminación ambiental que había, era el contacto con químicos, ¿no? Y la inhalación de químicos, ¿no? Que muchas veces era pues muy perjudicial para ellos, ¿no? Y sin ir muy lejos, recuerden que también hubo unas observaciones aquí en nuestro país, por ejemplo en Marcona, ¿no? En Marcona, que era pues más que todo por la inhalación del metal hierro que había pues en el ambiente, ¿no? Por la misma empresa que hay ahí, ¿no? Que hace ese tipo de trabajo. Entonces, por así decirlo, también actualmente también tenemos el problema de contaminación con las minas informales o formales que tenemos aquí en el Perú, ¿no? Pero bueno, ya eso es un tema ya de las autoridades, de nuestros políticos, ¿no? Que ven eso. Cuando ya nace la revolución industrial, ya pues se introduce las máquinas, ¿no? Y las máquinas conllevan a una transformación de procesos en la producción. Es decir, que ya para mover este tipo de máquinas ya se necesita otro tipo de combustible o se necesita un combustible, ¿no? Para que pueda mover, y se necesita personal que también pueda ayudar pues a que estas máquinas puedan ser alimentadas para que se puedan mover, ¿no? Allá por los años de 1795 pues se forma la Cámara de Salud, ¿no? Y de Salud Ocupacional en Manchester, Inglaterra, que tenía la función de asesorar con relación a la legislación para reglamentar las horas. Es decir, estas personas ya se reúnen, ¿no? En un congreso, una especie de congreso, ¿no? Para debatir básicamente ¿qué? Debatir de que se tenga en consideración las horas de trabajo, ¿no? Ya se crea una hora de ingreso, una hora de salida, ¿no? Y se crea también como una especie de ley para que los fabricantes, ¿no? Los dueños de las grandes industrias tengan las condiciones o pongan las condiciones necesarias para que los trabajadores puedan hacer bien su labor, ¿no? Para que tengan todas las condiciones de seguridad para que no puedan accidentarse. Allá en los años de 1860, NECLAC desarrolla un movimiento en protesta por el trato inhumano en el trabajo. Es decir, fue la primera persona que, digámoslo así entre comillas, empieza una revolución, ¿no? Una especie de revolución, una especie de paro, por así decirlo, para que los grandes dueños de las industrias pues busquen una manera, una condición mejor. Es decir, él estaba en contra del trato humano que se daba en ese momento. Ustedes saben la época de la esclavitud, ¿no? Era un trato inhumano, ¿no? Muchas veces vendían a las personas como esclavos y bueno, me sirves hasta que te mueras, ¿no? Entonces era así. Y este señor, ¿no? Es que se preocupa por ello, ¿no? Porque él quería que haya un trato humano, ¿no? Como tiene que ser. En el año de 1841 se promulga la ley de minas, ¿no? La cual determina las compensaciones, ¿no? Y también se excluye a las mujeres, a las muchachas y a los niños, ¿no? De que hagan trabajos en mina, ¿no? Y a la vez también se crea el cargo, ¿no? de un inspector o un supervisor de mina, por así llamarlo, ¿no? Antiguamente, pues ustedes saben, como ven en la primera foto de arriba, ¿no? Ahí nos estoy señalando, ven pues el trato inhumano, cómo es que estas personas trabajaban, ¿no? Pero ya con esta ley, que se promulga, ¿no? Ya las señoras, bueno, básicamente las mujeres, pasan a trabajar pues a seleccionar el mineral,
a través de una especie de faja transportadora, ¿no? En donde ya no estaban expuestas básicamente a gases y a todo lo que hay dentro de una mina, sino que ya tenían un mejor trato, una mejor condición de trabajo. Y lógico que los niños, bueno, ya pasan a ser excluidos del trabajo, ¿no? Entonces, miren cómo vamos viajando, ¿no? Vamos viajando y vamos aprendiendo ahí cositas que a veces ni sabíamos, ¿no? Entonces, ya ahí en los años de 1900 aproximadamente, ya nacen, pues salen los ferrocarriles, ¿no? Salen, ¿quién no recuerda los famosos ferrocarriles, ¿no? Las plantas siderúrgicas, ¿no? Entonces, pero para que estos vehículos, por así decirlo, ¿no? Comiencen a andar, se tuvieron que hacer muchos trabajos primero, ¿no? Primero la instalación de sus rieles, de sus carriles por donde vehículo iba a transportar, llevando mineral, llevando gente, llevando un montón de muchas cosas, ¿no? Llevando alimentos a otros lugares, ¿no? Pero para la construcción para el montaje, por así decirlo, de estos rieles, también hubieron gente, también hubo trato inhumano, también hubo gente que básicamente murió, ¿no? Entonces, igual cuando ya empieza a funcionar el ferrocarril, dentro de este vehículo, para que este vehículo ande, pues se tenía que alimentar con carbón, ¿no? Porque las máquinas funcionaban a través de carbón, y este carbón pues iban a unas calderas, y las calderas producían pues una especie de ayuda, una especie de electricidad, por así decirlo, para que estas máquinas, ¿no? A través de esa combustión empiecen a trabajar los motores y el ferrocarril empiece a andar, ¿no? Es un poquito ahí para detallarles la historia, ¿no? De cómo era eso. Y lógico que estas personas pues que alimentaban, pues a veces morían por exceso de trabajo, ¿no? Morían por mala posición, por movimientos repetitivos, etcétera, ¿no? Hasta intoxicados a veces. En el año 1911, ¿no? Ya el estado de Wisconsin, Estados Unidos, aprueba la primera ley que obliga a indemnizar al trabajador, ¿no? Ya sale una ley, por eso que se llama, ¿no? A nivel internacional, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Ya se recuerda al Día Internacional de la Seguridad. Y justamente porque parte de aquí, ¿no? Parte de aquí en donde se crea pues la primera ley de la mina, ¿no? Ya se crea, por ejemplo, acá hay un congreso en el que ya se preocupan por el trato humano al personal. Después aquí hay una ley que obliga a indemnizar al trabajador, a este trabajador que haya sufrido o haya adquirido una enfermedad ocupacional en ese entonces, ¿no? Y recuerden pues que casi todo era trabajos en mina, ¿no? Y trabajos en construcción. En el año de 1919 aparece la famosa OIT, ¿no? La Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Y ahí pues esta organización une a los gobiernos, a los empleados, a los trabajadores, ¿no? De los países miembros con los países colectivos, ¿no? O con el colectivo. Entonces ya hay una organización internacional básicamente que es a nivel mundial, pues que se preocupa por darle mejores estándares, por darle una política mejor, ¿no? Al trabajador, ¿no? Y es así entonces como llegamos, ¿no? Desde los años 4000 antes de Cristo hasta, bueno, básicamente 1911, 1920, 19, por ahí, ¿no? Y aquí hacemos con esta fotografía, con esta imagen, como ustedes pueden ver, ¿qué vemos? Hacemos una comparación, ¿no? Que básicamente el simio que está en la parte de atrás, que es el último, ¿no? El más chiquitito, viene a representar pues los años 400, ¿no? Desde cuando empieza los trabajos, ¿no? La esclavitud. Y a medida que va pasando el tiempo, ustedes ven cómo van cambiando, ya nace la OIT, ya sale la ley, ¿no? Ya sale por ahí un revolucionario que se manifiesta a través del trato humano que había, y al final pues llegamos a la época de la tecnología, ¿no? A nuestra era de la tecnología, ¿no? Y ahí pues básicamente la línea, ¿no? La línea del tiempo va a dar un giro mucho más interesante que ahora lo vamos a ver, ¿no?
Aquí en este gráfico, en esta línea, por así decirlo, vamos a ir resumiendo todo lo que hemos visto a lo largo de lo que va de esta presentación, ¿no? Empezamos desde el año 400, ¿no? En Egipto, ¿no? Básicamente con lo que ya hemos hablado de las construcciones que había, ¿no? Del faraón y todo eso, ¿no? Y seguimos por los años 1200, 1802, ¿no? 1908, y llegamos al año 1918 cuando ya pues sale la Organización Internacional de Trabajo, ¿no? De ahí pues seguimos subiendo, ¿no? Llegamos al año 2018, bueno, básicamente desde el año 2007, ya cuando empiezan a salir las OSHA, las ISO, ¿no? Que son estándares para certificación, ¿no? de una empresa o de algo que básicamente necesite tener estas certificaciones para que digan pues que trabajan de una manera muy segura, ¿no? Y así ya llegamos aquí al Perú, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué ocurre en el Perú también con los cambios, ¿no? Con los cambios de tantos años de la seguridad. Y vemos pues que ya el 8 de octubre del año 92 sale un decreto supremo, ¿no? El 049-82, en donde nos precisa una norma que están sujetas a las empresas industriales en materia de seguridad e higiene industrial. Seguimos subiendo, seguimos avanzando, y el 21 de julio del 2004, ¿no? Por decreto supremo número 009-2004-TR, se dictan normas reglamentarias de la ley número, en ese tiempo la 28048, ¿no? Que era una ley de protección a favor de la mujer gestante, que realiza labores que pongan en riesgo su salud y el desarrollo normal del embrión o del feto, ¿no? Pero antes eso, en el año 2003, pues con la ley 28048, que es la ley de protección a favor de la mujer gestante, ¿no? Ya esta norma, esta ley, ya le da una importancia mayor a la mujer, ¿no? Recuerden que antes pues decían de que la mujer no tenía los mismos beneficios que el hombre, ¿no? O no tenía las mismas condiciones que el hombre en el trabajo, ¿no? Muchas veces decían que la mujer era el sexo débil, que no debía trabajar, ¿no? Pero ya después, por estos años, ya empiezan pues a darle una mayor atención a la dama, a la mujer, para que realice trabajos también de industria, ¿no? Realice trabajos en oficinas, etcétera, ¿no? Pero esa mujer, pues en ese tiempo no había una ley que la proteja, ¿no? En el tema de cuando esta mujer empezaba a gestar. Es por eso que ya saquen esta ley y de ahí sale la política, ¿no? Sale la política, salen pues las matrices, ¿no? de la mujer gestante. Es decir, que se le da la debida importancia, ¿no? a la mujer. Y ya llega a tener los mismos beneficios que el varón, ¿no? Entonces, y las mismas responsabilidades también, lógico, ¿no? El 6 de julio del 2005, ¿no? Por decreto supremo 015-2005, sale el reglamento sobre valores límite permisibles para agentes químicos, ¿no? Ya ahí también pues nos hablan también de los materiales peligrosos, ¿no? A lo que el personal pues que para trabajar o manipular agentes químicos pues tenían que tener las condiciones de seguridad, los CPP necesarios para que estas personas no tengan contacto con agentes químicos y no sufran pues enfermedades a la piel, ¿no? Ya por el año, en septiembre, el 28 de septiembre de 2005, sale el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. Luego el 30 de noviembre, ¿no? Aprueban el listado de los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales que generan riesgos para la salud. Es decir, ya estos 5 agentes, ¿no? Estos 5 agentes ya pasan a ser parte de peligros, ¿no? Y ya se convierten en peligros biológicos, peligros físicos, peligros químicos, peligros ergonómicos y psicosociales, ¿no? ¿Por qué? Porque es parte de, ¿no? Entonces, por ponerles un ejemplo, dentro de los peligros biológicos, pues tenemos hoy en día, ¿no? Tenemos este virus llamado COVID-19, ¿no? Que se convierte en una pandemia y a la que el personal pues básicamente está expuesto. Pero antiguamente también pues el personal estaba expuesto, por ejemplo, a
a un tipo de contagio en el mismo suelo, que habían de repente hongos venenosos, habían plantas venenosas, ¿no? En fin, ¿no? Entonces por eso que consideran ya estos agentes ya como peligros. Y así sucesivamente ya llegamos al 30 de noviembre de 2008, el 26 de abril y el 25 de abril del año 2012, ¿no? Sale el Decreto Supremo número 005-2012 TR, que básicamente es el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, obligatorio para todas las empresas. A través de este modelo reglamento, es que todas las empresas están en la obligación de amoldarse y tener su propio reglamento interno de trabajo, de seguridad y salud, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, ya el 15 de marzo de 2013 se aprueban los formatos referenciales que contemplan la información mínima que deben contener los registros obligatorios. Ya salen los formatos, por ejemplo, de registro de charlas, el formato ATS, el formato checklist, los formatos de capacitación, los formatos de registro de accidentes, etcétera, etcétera. El 25 de julio de 2014, con resolución ministerial, ¿no?, la número 571-2014, modifican documento técnico, es decir, los protocolos de exámenes médicos y guía de diagnóstico de los exámenes médicos. Ya se convierte en algo en donde ya los empresarios, por decirle, ¿no?, los gerentes de empresas, tienen la obligación de enviar a sus trabajadores a pasar un examen médico ocupacional. Y ya con esta resolución ministerial, los exámenes médicos ocupacionales pasan a ser más estrictos. Es decir, ya pasan a que el médico ocupacional pues te ausculte o te revise y que básicamente esté al 100% seguro que tú estás en las condiciones, ¿no?, tanto físicas como mentalmente, apto para poder trabajar, ¿no? Hoy en día vemos que algunos de nuestros compañeros, ¿no?, que muchas veces van a pasar un examen médico, les descubren que tienen algún tipo de enfermedad, ¿no? Por ejemplo, una hipoacusia leve, que es problema en los oídos, o de repente tienen algún problema con los pulmones, ¿no?, algún problema respiratorio. Es decir, ya a veces en algunos casos ya esta persona no puede entrar a trabajar, ¿no? Pero es porque el mismo médico ocupacional así lo confirma. En otros casos ya te ponen como apto con restricción. Es decir, que si te detectan una hipoacusia leve, pues estás en la obligación durante las 8 horas de trabajo de usar tus tapones auditivos para que no te siga malogrando más el oído. Ustedes saben que una enfermedad ocupacional es irreversible, ¿verdad? Ustedes saben que no podemos curarnos el oído después de que nos hayan detectado eso. Igual pasa con la vista, igual pasa con los pulmones, ¿no? Entonces, así, ¿no?, así sucesivamente con esta ley que modifica, ¿no?, con el tema de los exámenes médicos ocupacionales. Seguimos navegando, seguimos viajando, seguimos avanzando. Tenemos el 9 de agosto de 2014 una modificación del reglamento de la ley 29783, ¿no?, y aprobado por su decreto supremo número 005-2012. El 30 de octubre igual sale un decreto supremo, ¿no?, que aprueba el registro único de información sobre accidentes de trabajo. El 13 de enero del 2016, con resolución ministerial el 16 de mayo del 2015, el decreto supremo 021-2016, aprueba el reglamento de ley 3287, que es la ley de prevención y control de tuberculosis en el Perú. Y si nos vamos dando cuenta, ¿no?, en lo que se refiere a leyes leyes, normas, decretos modificatorios en base a lo que es seguridad, pues le dan bastante énfasis e importancia al tema de la prevención, ¿no? Ya detectan la tuberculosis, ya detectan, por ejemplo, de que el personal tiene que tener pues los implementos adecuados, las condiciones, ¿no?, adecuadas y favorables. Y ya pues también hay una ley en donde dentro del reglamento dice que las personas responsables de la ejecución de un buen proyecto y de que el personal esté al 100% cubierto, pues vienen a ser básicamente las gerencias, los ingenieros, los supervisores, los capataces, hasta los mismos trabajadores, ¿no?
seguimos navegando, seguimos viajando y nos encontramos por el 28 de julio de 2016 con el Decreto Supremo 024, ¿no? Que básicamente es parte del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. Y así tenemos el 22 de diciembre, el 6 de agosto, el 30 de diciembre, el 15 de marzo, que bueno, ya la resolución de la Superintendencia 110 de la SUNAFIL nos dice que Comité de Criterios en Materia Legal aplicables al Sistema de Inspección de Trabajo de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, más conocida como la SUNAFIL, ¿no? Y también pues nos saca una plataforma informática de autogestión de la seguridad y la salud en el trabajo, ¿no? Seguimos aquí con las diferentes resoluciones, decretos aquí en el Perú, desde ese año hasta el año, pues hasta el 6 de septiembre de 2019, con la resolución ministerial, donde básicamente implementan un sistema nacional de auditorías y seguridad en salud en el trabajo. ¿Con qué fin? Con el fin, pues, de ver, ¿no?, como dice su nombre, auditar, ¿no?, a la empresa de que cumpla con lo que dice la ley, ¿no?, la normativa, que tienes que cumplir con todo tu sistema de gestión, que todo esté de acuerdo a como te dice la normativa, capacitaciones, inducciones, inspecciones, entrega de EPP, entrega equipos en buenas condiciones, herramientas en buenas condiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente es, con esta resolución ministerial es lo que ya se crea este Sistema Nacional de Auditoría. El 3 de febrero del 2020, pues por resolución de la Superintendencia, también de SUNAFIL, se crea la Directiva sobre el ejercicio de la función en el trabajo, ¿no? Y así pues es como hemos venido viendo ya aquí en los años 2003, ¿no? ¿Se acuerdan de la OIT, la Organización Internacional de Trabajo? Declara como el Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo el 28 de abril de cada año. Entonces, desde esa fecha hasta la actualidad, cada 28 de abril celebramos el Día Internacional de la Seguridad, así como hay el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Así como hay diferentes días que se festejan. Bueno, en seguridad también tenemos el 28 de abril, ¿no? En los años 2011 al 2012, pues ya se promulga la Ley 29783, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y ya con su promulgación de su reglamento, ¿no?, que el Decreto Supremo 005-2012-TR. Y partiendo de ahí, de esta ley, es que esta ley es aplicable para el sector producción, el sector pesquero, el sector minería, el sector construcción, ¿no?, para todos los sectores, ¿no? Ahora ya están incluyendo los gobiernos regionales y municipales también. Es decir, que ahora todas las empresas, todas las empresas, desde la más pequeña hasta la más grande, tienen que tener un sistema de gestión y tienen que cumplir básicamente con lo que dice esta ley, ¿no? Entonces, no sé, parece que nos ha parecido pues interesante este viaje, ¿verdad? Porque hemos aprendido, es como yo lo llamo como una montaña rusa, pues, en donde cada año que íbamos pasando íbamos encontrando pues cosas, ¿no?, que eran sorprendentes para nosotros, ¿no? Y llegamos a la actualidad y hoy en día, pues, en estos días, estamos hablando no solamente de una enfermedad por inhalación de gases, ahora estamos hablando de una pandemia, ¿no? Y esta pandemia igual tiene sus normativas, tiene sus decretos, tiene sus modificatorias y también tiene sus protocolos que hay que cumplir. Entonces, muchachos, ¿qué tal les ha parecido? Yo lo que les invito es a leer, ¿no? Los invito a leer, a navegar también un poco por Google, ¿no?, por internet, y también ustedes sumérjanse un poco más en esto. Yo lo que les estoy dictando es algo para que ustedes entiendan, ¿no?, y sepan por qué es tan importante que nosotros debemos trabajar con prevención. ¿Por qué es importante que se tiene que tener un ingeniero, un prevencionista o un supervisor de seguridad en obra, ¿no?, justamente para evitar esto, ¿no? Entonces, señores, de verdad,
espero pues que hasta ahí hayamos nosotros aprendido un poco más. Y ya pues para terminar, aquí les quiero dejar un gráfico que ahí lo están viendo, ¿no? En la parte superior, un grafiquito ahí pequeño con colores rojo, en donde cómo ha evolucionado. O sea, este es un resumen, ¿no? de las personas, de los trabajadores, que básicamente lo divide en tres tipos de trabajadores. Entonces, la evolución de la cultura de la seguridad. Cuando hablamos de cultura, hablamos de educación. Y aquí, vayamos al primer trabajador. De repente, no sé, a ver ustedes, ¿dónde se identifican? ¿No? O a dónde han visto, no, este pata, este vecino, este amigo, es de esta persona. Y ahorita lo vamos a ver detallado, ¿no? Por ejemplo, el trabajador dependiente. ¿Qué dice el trabajador dependiente? Dice que mi seguridad es responsabilidad del gerente, ¿verdad? Entonces, si el gerente está en la obligación de una vez que me contrata, de darme todas las condiciones de seguridad para poder trabajar en condiciones buenas, ¿no es cierto? Entonces, hay un compromiso ya de la gerencia por crear un ambiente seguro, ¿no? Ya el gerente, como quien dice, le pone los ojos al cuello y dice, no, tengo que darle los implementos de seguridad. El trabajador independiente tiene otra mentalidad. Él dice, ¿no? La seguridad es mi responsabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene el conocimiento adecuado de cómo va a ser la cosa, tiene un compromiso con la empresa, un compromiso con él y un compromiso con su familia. ¿De qué? De que él, así como sale de casa, va a regresar en óptimas condiciones a su casa. Es decir, él en su mente tiene dos cosas: ir a producir y tener accidentes, cero accidentes, ¿no? Este trabajador también pone en práctica sus buenos hábitos, ¿no? Sus buenas costumbres. Y el trabajador interdependiente, este trabajador, tiene este pensamiento: la seguridad es responsabilidad de todos. ¿Cómo cambia, verdad? Solamente con las frases nos damos cuenta de que en la segunda, en la anterior, el independiente dice, bueno, la seguridad es mía, es mi responsabilidad. Pero acá el interdependiente dice, no, un ratito, la seguridad es de todos, ¿no? Y de ahí nace la famosa frase: seguridad, compromiso y tarea de todos. Entonces, señores, yo creo que esto, espero que nos haya servido, ¿no? Y espero que sea de mucho interés para ustedes, porque esa es la idea y eso es lo que queremos transmitirles una cultura de prevención, ¿no? Cómo ha cambiado a través de la historia la seguridad, y ahora nosotros vamos a mejorarla. Está en nosotros, en nuestra generación, darle una mejora a la seguridad o a la prevención.